Aquí es interesante porque cuando nace el movimiento de software libre, una de las grandes ventajas de las licencias de software libre fue el nacimiento de Linux. Y Linux derivó en dos grandes vertientes. Cuando Linux logró tener las ventajas como sistema operativo, sobre todo para equipos pequeños como eran precisamente lo que eran las laptops, saca una versión gratuita a través del movimiento de GNU, de código abierto, en donde tú no tienes que pagar absolutamente nada por usarlo, pero de aquí, de este avance, se hace una versión para venderse como licencia de código cerrado, en donde los usuarios tienen que pagar por ella y precisamente se hace este derivado. Por eso decíamos que las grandes compañías empiezan a patrocinar lo que viene a ser este movimiento, porque ellos con sus equipos de desarrolladores tardaban mucho más tiempo que lo podía desarrollar precisamente la comunidad de código abierto. Y esto porque estamos hablando de que a nivel mundial existe muchísima gente muy talentosa dedicada precisamente a hacer el uso y el fomento de este principio de código abierto. Existe también lo que viene a ser el derecho de copyright. El derecho de copyright es muy importante ponerlo, sobre todo cuando nosotros desarrollamos programas para que sean usados en Internet, ya que de esta manera las personas que lo están empleando saben que cuenta con un registro de derechos de autor y que cualquier mal uso es lo que se derivara propiamente en un delito, en una sanción legal. Por eso es muy importante poner lo que viene a ser el símbolo de copyright, que no es más que un sustituto a nivel anglosajón de lo que son los derechos de autor. Se puede usar también la abreviatura COPR, que prácticamente junto que con el símbolo está indicando a las personas que esto cuenta con lo que son los derechos de autor. Sabemos que hoy en día, lamentablemente, en Internet es uno de los principales lugares donde se hace mal uso, precisamente muchas veces por desconocimiento de que esa obra está protegida. ¿Cuáles serían las acciones? Bueno, si estos sitios están regulados por administradores, lo primero que hacen es darle una sanción al usuario y retirar eso de Internet. Si vuelve a haber una insistencia por parte del usuario, se le retira y se le cierran sus cuentas, no permitiendo que vuelva a tenerlas. Entonces, obviamente que sí hay sanciones. Las sanciones más graves es que el autor de los derechos inicie un proceso legal, puede ser desde la vía moral, decíamos la vía civil o la vía penal, precisamente para solicitar la remuneración del daño. Entonces, eso es importante saber y conocerse porque lo que existe en derechos de autor se traslada y se respeta también en el mundo digital. Recuerda que es importante conocer que los derechos de autor también dan el reconocimiento a la persona 50 años después de su muerte. Esto quiere decir que después de los 50 años de su muerte se le sigue dando el reconocimiento, pero ya no se le va a pagar por emplear eso, pasa a lo que se conoce dominio público. Entonces, al ser de dominio público, las personas lo pueden usar sin tener que pagar, pero sí reconocimiento al autor de esa obra. También es importante que, bueno, mencionábamos en el mundo digital, sobre todo en Internet, cuando se desarrollan programas, se desarrollan páginas, se ponga lo que viene a ser el símbolo de copyright o en sus defectos se puede poner la R que significa derecho reservado. Y esto prácticamente le da el conocimiento a todas las personas que visiten esos sitios digitales que goza de los derechos de autor y de la protección. Mencionábamos no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, precisamente esas obras que estén debidamente protegidas. Una de las grandes ventajas de los derechos de autor es que en los últimos años ha venido a sumar todo lo que es el desarrollo de software, de páginas web, como también una categoría de lo que gozan los derechos de autor. Mencionábamos que los poseedores de los copyright tienen las siguientes características. Gozar del derecho a que las copias que se hagan se les paguen. Derecho
a distribuir esas copias y ellos van a seleccionar a través de qué medios, con qué porcentajes de costo y con qué beneficios. Derecho a hacer trabajos derivados para que terceros les paguen por usar parte de sus obras o sus obras completas. Derecho a una exposición pública, la cual sea también pagada. Estos derechos los puede vender, alquilar, transferir o donar individualmente o en conjunto. Cuando nosotros hablamos de los derechos derivados, muchas veces se ve esto, por ejemplo, en obras de teatro, en pantomimas, que se hacen lo que es una derivación de la obra original, pero cuenta con la autorización del autor. Esto obviamente se hace en contratos legales, notariados, especificando los porcentajes de los usos de las obras. Por ejemplo, hay trabajos derivados que te permiten de una obra completa solamente digitalizar el 50% o el 40% y subirlo digitalizado, pero todo lo demás lo tiene que consultar físicamente en el libro.